Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y me acompaña hoy, como siempre, el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Alberto? Todo muy bien acá. Un saludo también a todos quienes nos siguen por Spotify y también por YouTube. Exactamente, sobre todo ahora que ya hemos superado la 20 de episodios y que están disponibles, como tú mencionabas, en ambas plataformas. Así que los invitamos a seguirnos, pero también, si gustan, a revisar los episodios anteriores. En esta semana, la agenda noticiosa ha estado particularmente marcada por acontecimientos en China. Y me refiero básicamente a la ola de manifestaciones y protestas que han comenzado a aparecer en diferentes ciudades: Shanghái, Beijing, Nanjing, y sobre todo el episodio ocurrido en Urumqi el fin de semana, en donde en un incendio de un edificio murieron 10 personas. Las autoridades han dicho que fue obviamente un tema lamentable, pero la ciudadanía, la gente de la ciudad ha culpado a esta política de cero COVID establecida por el gobierno de Xi Jinping como responsable de que esas personas no hubiesen podido salir del edificio. Se dice que en la ciudad hay muchos edificios en donde hay confinamiento y que están cerrados con llave, y que además las restricciones y el distanciamiento en las calles fue lo que también impidió la llegada y el desempeño de los bomberos de manera oportuna. Cabe señalar que en el fondo las víctimas y el resto de la población llevan prácticamente 100 días en un confinamiento bastante rígido, bastante duro, y que ha despertado estas manifestaciones y estas protestas que han comenzado a manifestarse en contra de esta política del cero COVID, pero que han derivado, y esto es lo llamativo, a críticas abiertas al Partido Comunista y a la figura del presidente Xi Jinping. Exactamente. Actualmente China tiene 40.000 casos diarios de COVID, lo que, por supuesto, a razón y proporción de los 1.400 millones de habitantes, es una cifra bastante baja. Sin embargo, la ciudadanía está descontenta ya de estos 3 años de confinamiento muy rígido que tuvo este gatillante en el incendio, ¿cierto?, en Urumqi, y que culparon a las autoridades de que no se pudo actuar más rápido en el rescate de las víctimas debido a todos estos protocolos, lo que ha tenido esta patita política y que se ha cuestionado el liderazgo de Xi Jinping en este país gigante, ¿cierto?, en esta segunda potencia mundial, en donde está la política de un país, dos sistemas. Es un país de una economía abierta, pero al interior está férreamente gobernado por el Partido Comunista, que ejerce un control por sobre todos los organismos de la sociedad. Entonces eso también ha generado distintos choques ya dentro de los últimos 30 años, pero hay que tener presente eso, que desde la historia moderna siempre China ha sido rígidamente controlada desde Beijing y no ha habido grandes pasos también para el control, y que se producen estos choques con estas ideas que podemos conocer desde esta parte del mundo, como la democracia, el acceso a distintos medios de información, porque también China ha cortado Internet para evitar que hayan manifestaciones o esta misma gente se pueda poner en contacto. Claro, en ese sentido hay que recordar que, por ejemplo, en caso de manifestaciones de otros temas, China ha sido más bien tolerante, de repente cuando son temas locales, etcétera. Pero manifestarse abiertamente en contra del Partido Comunista Chino te puede llevar a una condena de 3 años de cárcel. Y para el gobierno chino y diferentes autoridades, estos episodios inevitablemente trajeron de vuelta el fantasma de Tiananmen. Recordemos que en 1989, específicamente en Beijing, en la plaza Tiananmen, se produjo un episodio que puso en alerta al gobierno del entonces gobernante, ¿verdad?, que era Deng Xiaoping, que vio cómo una generación prácticamente de jóvenes chinos, 18, 19 años, inspirados en las reformas y los cambios que estaba llevando adelante Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, exigieron
medidas de apertura, cambios, más democracia, derechos, libertad de expresión, y que finalmente termina en una represión absolutamente demoledora por parte del ejército que arrasó con los manifestantes, los jóvenes que estaban instalados en la plaza, llevaban semanas en la plaza Tiananmen, que es el corazón de Beijing y en torno a la cual están las principales instituciones y reparticiones públicas y de gobierno. Y que eso fue un elemento particularmente criticado por la comunidad internacional de la época, por la cantidad de muertos, gente que fue encarcelada, algunos escaparon, algunos de los líderes alcanzaron a escapar a Hong Kong, que en ese entonces todavía no estaba bajo control chino, etc. Entonces, la idea de que esto pudiera multiplicarse, de que pudiera extenderse por China, sin duda que ha generado ya una respuesta por parte de las autoridades chinas, en primer lugar, con un despliegue policial muy fuerte, que incluso ha generado arrestos, detenciones de corresponsales, como un corresponsal de la BBC, Edward Lawrence, y además está el tema de que por primera vez se está hablando de flexibilizar en algo las restricciones impuestas por el gobierno chino a las autoridades desde que comenzó la pandemia. Hay que recordar que el caso de China contrasta fuertemente con lo que hemos estado viviendo en Occidente en general y en Chile en particular. Hemos ido viendo cómo el regreso de la presencialidad ha permitido levantar ciertas restricciones, incluso aquí en Chile después de septiembre, después de las fiestas patrias, se libera en gran medida el uso de la mascarilla, etc. Pero en el caso chino no, y los chinos llevan prácticamente 3 años, como tú bien decías, Luis, con confinamientos periódicos y sobre todo muy largos, que han agotado a la población, que está cansada, que quiere otro tipo de soluciones, otra forma de encarar esto. Y no es la primera vez que hemos visto estas manifestaciones. Hace unos meses, tú te acordarás, en Shanghái, un video en donde se mostraba a la gente gritando en los balcones de los edificios porque tenían la restricción de circular, de abandonar sus departamentos, y eso les complicaba no solamente en términos laborales, sino la posibilidad de salir simplemente a buscar comida. Claro, y este tema sanitario es el gatillante de una ebullición política, porque esto también coincide con la clausura del Congreso del Partido Comunista Chino, donde se ha ratificado, ¿cierto?, por 5 años más a Xi Jinping. Ya cumple su... ellos son 2 periodos de 5 años renovables, pero siempre la intención de Xi Jinping fue renovar a un estilo ad eternum, y donde Xi Jinping también ha puesto su figura, ha puesto su pensamiento en los textos fundacionales de la República Popular China a un nivel similar al de Mao Zedong. Entonces, ese intento también de perpetuar su figura en el poder política e ideológicamente es lo que ha despertado también estas protestas que se han colgado del confinamiento. Y por otra parte, podemos deducir también un intento político por parte de sus autoridades de, a través de los confinamientos, también tener controlada a esta parte de la población y establecer estas redes que han estado presentes, ¿cierto?, desde la fundación, desde la puesta en marcha de la República Popular China en 1949, o sea, un férreo control del partido que ha tenido matices sobre su liderazgo. Comenzó, ¿cierto?, por un culto a la persona de Mao Zedong, luego esto se fue no ablandando, pero tomando un matiz distinto, precisamente en la década del 80, cuando Deng Xiaoping empieza a enviar a su gente a estudiar a Estados Unidos. Empiezan los intercambios, y esto también es otro motivo que despierta ciertas ideas de apertura, pero el plan era netamente económico, en donde hemos visto una apertura económica hacia el mundo, pero siempre un férreo control del Partido Comunista. También ha tenido algunos pasajes más técnicos, ¿cierto?, como la era de Hu Jintao, quizás la más técnica, del trabajo desde el punto de vista de la ingeniería, cuando China se vino con toda América Latina a comprar materias primas, y luego se vuelve a un componente ideológico con Xi Jinping, en donde el año 2013 él toma un frenazo y dice, a ver, en el fondo China ya estaba en su lugar de privilegio y dijo, ahora vamos a preocuparnos de regular nuestra economía interna, por lo tanto vamos a empezar a hacer nuestras compras de manera más selectiva. Y nuestra parte del mundo, que estaba feliz vendiendo materias primas a China, que es el mayor
comprador y a la vez mayor productor de materias primas en el mundo, tenerlo como cliente nos daba la oportunidad de zafar de otras potencias como Estados Unidos y decir, mira, ahora podemos pararnos solitos, podemos caminar solos. Sin embargo, Xi Jinping pone un frenazo, dice, vamos a ver nuestras materias primas de manera selectiva, y también empieza a tomar decisiones en el mundo. Ya China le muestra los músculos no solamente a nosotros, sino que a Estados Unidos, ¿cierto? Muestra su poderío, muestra los dientes, también ha avanzado armamentísticamente, y ya criticar el orden interno de China ya no es algo de perogrullo, sino que realmente es correr el riesgo de meterse en un conflicto diplomático. Claro, ahí tal vez sería interesante recordar por qué China está en esta situación. Sabemos que la pandemia se origina, ¿verdad?, este tipo de COVID, el SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan. Y de ahí se expande al resto del mundo y sabemos cuáles fueron sus consecuencias. Sin embargo, lo llamativo es que a la vuelta de estos casi 3 años, China sigue siendo un país que está enfocado en básicamente una estrategia de testeos y confinamiento. Su estrategia de vacunación masiva no ha logrado ser tan exitosa, y de hecho al día de hoy aún hay personas que, por ejemplo, son mayores de 60 años y no tienen una tercera dosis. Es decir, no ha logrado un nivel de vacunación masivo como era esperable. Y muchos lo atribuyen a la decisión de privilegiar el uso de vacunas chinas y no importar vacunas fabricadas en el extranjero, lo cual en algún momento puede generar algún tipo de desfase en términos de la cantidad de vacunas disponibles. Y eso está llevando a Xi Jinping y a su gobierno a una situación compleja, en la medida que va a tener o está teniendo que poner sobre la balanza 2 aspectos. Uno, ceder frente a las presiones, generar una apertura y que de esa manera los contagios aumenten, lo que eventualmente podría poner en una situación crítica al sistema de salud chino. Y en el otro platillo de la balanza está el costo en términos de la economía. El impacto económico de mantener estos confinamientos es muy alto. Por lo tanto, eso significaría un golpe, una desaceleración aún más a la economía china, sumado a el aumento del descontento de la ciudadanía china con estas políticas, y que puede terminar golpeando directamente al actual gobierno. Y sabemos que el actual gobierno, el gobierno chino en general, como tú también recordabas, no está abierto a la idea de negociar. Sabemos que frente a este tipo de amenazas, y lo vimos por ejemplo en el caso de Hong Kong, a partir de 2019, el gobierno chino adopta posiciones muy duras. Y lo vimos en Tiananmen, lo vimos en Hong Kong, y incluso el control de Internet en China es de un nivel de precisión, de amplitud, es exhaustivo. Y también se han dado cosas bastante particulares, como que por ejemplo en las transmisiones del Mundial de Fútbol, la televisión básicamente trata de evitar imágenes en las cuales se vean a los fanáticos de alguna selección juntos, sin mascarillas, en las graderías. Y básicamente son planos del partido y del partido de fútbol me refiero, y de las graderías, pero muy amplios, cosa que no da la sensación de que efectivamente se ha dejado atrás el tema del distanciamiento físico. Por lo tanto, este tema para China es muy complejo porque se puede agravar, obviamente se puede cortar de raíz usando la fuerza, algo que probablemente el gobierno de Xi Jinping no quiere, sobre todo tomando en cuenta que eso podría traducirse en críticas. Ya ha habido, más que críticas, ha habido comentarios de parte de autoridades extranjeras. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, a través de Anthony Blinken, manifestó que ellos eran partidarios de respetar el derecho de la gente a manifestarse, pero no fueron mucho más allá. Tal vez tomando en cuenta que hace apenas 2 semanas Joe Biden y Xi Jinping se reunieron en persona en el marco de la cumbre del G20, con la voluntad de limar las asperezas que han ido creciendo a lo largo de los últimos años entre Washington y Beijing. Claro que sí, así como China ha estado mirando de lejos el acontecer internacional este año, como la guerra en Ucrania, como los acontecimientos en la península de Corea, ahora Estados Unidos tuvo poca intervención. Era el momento para, era un momento para la política, claro, de darle un contraataque, pero solamente llamó a que se respetara, ¿cierto?, el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. Ahora,
China de todas maneras continúa con sus planes, ¿cierto? Con sus planes de crecimiento, de desarrollo. Acaba de mandar otro cohete al espacio de relevo, nuevos taikonautas Claro. para renovar la tripulación. dotación de su estación espacial. Entonces continúan, ¿cierto?, en una carrera no solamente espacial, sino que también geopolítica. Pero ahí es donde Xi Jinping tiene que tomar esta decisión, porque si van a abrir el espacio al ingreso de vacunas extranjeras para paliar, ya que el verdadero éxito diplomático ha sido también la producción de Sinovac, que entre otras fue el primer proceso vacunatorio de Chile. Eso también fue un avance diplomático que tuvo China para decir, mira, acá surge la enfermedad, pero tenemos la infraestructura para construir hospitales en tiempo récord, hacer confinamiento y también producir una vacuna. Entonces ahí también hay mucho de orgullo interno. ¿Qué hacer en esta condición de superpotencia que ya se siente China? Porque ya cuesta llamarlo un país en vías de desarrollo, sino que hasta las mismas autoridades chinas nos dirían, oye, nosotros ya somos superpotencia, si lo que estamos pensando nosotros es cómo nos vamos a repartir la torta del mundo. Eso es lo que están pensando. Y de hecho, hago un paréntesis, salgo un poco del tema del COVID para ver el poderío chino y empalmarlo acerca de la exportación de bienes ligado al paro de camioneros. Las autoridades políticas chilenas han tenido que dar explicaciones al embajador chino. O sea, no es el embajador que tímidamente consulta qué está pasando acá, sino que son las mismas autoridades dentro del mismo país que tienen que dar explicaciones especialmente de la exportación de la fruta que se encuentra estancada, que es también parte vital de nuestro sueldo. Entonces, eso es parte fundamental del poderío chino a nivel exterior. Exactamente. Bueno, y China también ha hecho noticia precisamente hoy cuando se supo el fallecimiento del ex presidente Jiang Zemin, ¿verdad? Exactamente. A los 96 años, sí, de una leucemia. Exacto. Pero lo cierto que hablar de Jiang Zemin es hablar de la década del 90 en China, es hablar de la posguerra, ¿cierto? Del periodo del nuevo orden mundial, de este sucesor de Deng Xiaoping, y también la figura de Jiang Zemin se asocia a Shanghái. Él, a diferencia de sus predecesores, él venía del grupo político de Shanghái, que también influye en el desarrollo de esta metrópoli china como un polo de negocios y de apertura al extranjero en esta política de un país, dos sistemas. Ahí, haciendo el nexo, teníamos la piedra fundacional con Mao Zedong, luego Deng Xiaoping, que manda a sus estudiantes a Estados Unidos a perfeccionarse en materia económica, y Jiang Zemin, que durante la década del 90 continúa un control irrestricto del partido, pero también empieza con esta compra de materias primas que llevan a la construcción y desarrollo de China. O sea, era una época de compra de mucho cobre. Por ejemplo, en el caso chileno, era también la época de que China demandaba muchísimo concreto, cemento. Entonces ahí entra a jugar Brasil, México, los principales productores de la zona, y marca el hito más importante del desarrollo de la infraestructura china, con el que recibió el comienzo del siglo XXI y que le dio el avance a empezar ya esta nueva fase de desarrollo, a una nueva producción a nivel computacional, y esta China que empieza a comprarse el mundo, a comprar todos los elementos que encuentra para seguir avanzando una nueva era. Exactamente. Jiang Zemin, como tú bien decías, fue el sucesor de Deng Xiaoping y una figura que lo acompañó durante años. Fue una de sus figuras más leales, casi el delfín que se hace cargo del partido y de la conducción de China a la muerte de un gigante como fue en su minuto Deng Xiaoping. De hecho, Jiang Zemin es quien protagoniza episodios importantes como la recuperación de Hong Kong en el 97 y de Macao en el 99, iniciativas, proyectos, metas que Deng Xiaoping había definido, pero que él lamentablemente fallece antes de poder presenciar. Y entonces es Jiang Zemin quien lo lleva adelante y de esa manera conduce a China hacia lo que es ya derechamente el siglo XXI.
Claro, recordemos, Hong Kong era territorio británico, Ujú. que de acuerdo, cierto, a un contrato en 100 años tenía que ser entregado, lo que finalmente se hizo el año 97, y también Macao era una antigua colonia portuguesa. Por lo tanto, hay mucha de esa cultura, y que hoy Macao es prácticamente Las Vegas de China. Tiene una zona de muchos Hoteles y casinos. Claro. y que precisamente también hablar de Hong Kong, hablar de Macao, también es hablar de la península de la península de Cantón, de Cantón, ¿cierto? Y todo es una de las zonas más pobladas del mundo, prácticamente 60 millones de habitantes, y me quedo corto a lo mejor en toda esta área metropolitana, y que es la zona productora de gran parte de la tecnología china, como teléfonos celulares, que de algunas marcas que tenemos en el mercado, ¿cierto?, se generan aquí en Cantón, y que también ha sido un punto importante de protestas junto con Beijing, Shanghái y las mismas ciudades que han estado en confinamiento. Claro, vimos una protesta de trabajadores de una fábrica de smartphones, de iPhones, ¿verdad? Así que eso sin duda que ha afectado a la producción de ciertos bienes, incluso los mercados han reaccionado frente a esto, al tema de las protestas por los confinamientos tan extensos. De modo que es sin duda que el gobierno de Xi Jinping tiene un desafío entre manos, lo está manejando de momento, pero no sabemos si esto se va a incrementar en el tiempo, si vamos a volver a ver más adelante un nuevo episodio de estas características. Lo cierto es que China sigue lidiando con el COVID de manera muy difícil, y la ciudadanía china ha comenzado a reaccionar frente a las medidas, a la estrategia, a la política de cero COVID, que sin duda que es uno de los planes emblemáticos de la gestión del propio Xi Jinping. Por lo tanto, no es algo que pueda ser eventualmente criticado o que pueda ser desmantelado de manera muy rápida. De modo que en ese aspecto, insisto, Xi Jinping y su gobierno tienen un desafío enorme. Veo difícil que esto se transforme en una especie de nuevo Tiananmen, al menos de momento. Lo que hemos visto no permite pensar en algo tan grande, tan masivo, pero lo cierto es que a lo largo de estas décadas el gobierno chino ha aprendido las lecciones de Tiananmen. Por lo tanto, va a intentar evitar que esto escale, que esto crezca, e irlo cortando de raíz, irlo neutralizando de la manera más efectiva posible. Sin duda, China es una potencia a la cual hay que prestarle atención constante, porque siempre está generando noticias, siempre estamos viendo un rol, un papel destacado en el contexto internacional. Y eso es precisamente lo que vamos a continuar monitoreando, ¿verdad?, a través de este podcast Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Luis, muchas gracias por tu participación y por tu siempre oportuno aporte. Muchas gracias a ti, Alberto, y también un abrazo a todos quienes nos siguen. Los dejo invitados a revisar los episodios ya emitidos y sin duda estar atentos a los nuevos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.